Es Freddy Tini para Enfoque Samaná, lo más duro. Enfoque Samaná. Y porque el carbón esos carbón en ese tiempo había buena leña, se hacía ese carbón de guama, de jina, de mango, bueno palo. Entonces, cuando yo vendía ese carbón, a veces ese carbón con ese carbón, el carbón de jina, cuando tú lo vacías, tú crees que era un saco de oro que tú estabas usando, porque sonaba igual como si tú estabas vaciando dinero. No, y ahora que usted dice eso, yo me recuerdo que mami siempre a veces se quejaba cuando ella compraba carbón en nuestra niñez, porque ella decía, ese carbón no sirve. Y había carbón que hacía humo, que trallaba. Y había otro que era paja. Y a otro que se quemaba demasiado rápido. Entonces, había sus niveles de calidad de carbón. Entonces. Sí. Lo que sucede, a veces la gente que bregan con carbón, se queda entre el carbón, se queda una punta de un palo. Está prieto, pero no está cocinado. Okay. Y si no está cocinado, ella te va a humear en el anafe. Okay. Y eso es lo que pasa. Y siempre a veces se quema arriba. Ahora, si el palo es un pedazo de palo seco y se ha quemado arriba un poco, y tú crees que es carbón, pero en el corazón no es carbón. Es la misma madera. Entonces, eso que hace el carbón humear. Déjeme, Camilo, hacerle una pregunta. Yo sé que usted llegó a tener pollera. Usted llegó a vender pollo. Y eso de que usted... Yo, de trabajo, no hay un tipo de trabajo que yo no llegué a realizar y negocio. So, usted compra la marranita. Sí. Usted crió la marrana. ¿Qué pasó en ese momento? Después que usted la cría. No, que ya yo le dije a ustedes cuando yo la crié que ella tuvo puerquito. Y después ella tuvo pues sí, y en eso mi mamá se enfermó. Tuvo 3 meses donde mi abuela en Río San Juan. Y yo con mis hermanos allá tuvieron que vender la puerca y los 2 maranos que me tocaron a mí, que mi tío tenía mío, también lo vendieron. Pero yo no estaba averiguando nada de eso, pero después que mi mamá se sanó, y entonces un día yo le pregunté a mi tío, digo, tío, dime de la puerca y los 2 maranos. Ellos me contestaron, me dijeron, ay, mi hijo, eso no eran bastante para vender para la enfermedad de tu mamá. Y eso fue todo que me dijeron y yo nunca dije nada porque eso era para la enfermedad de mi mamá. Y cuando mi mamá, pero yo trabajé tanto, bregando con mis hermanos allá en el campo. Y yo estaba en los algarrobos y pasa mi tío Poliano que viene de Jato Viejo. Y yo estaba tirado en el suelo, ahí acostado en el piso sobre una etera, con una fiebre y todo el cuerpo me dolía, que yo nada más tenía que estar acostado boca abajo, que yo no podía acostarme de lado, me dolía la costilla. Y él me miró, me dijo, y él dice, ok, yo voy allá, yo voy para donde mi mamá, pero pero no le dieron a mi mamá que yo estaba enfermo, porque mi mamá estaba enferma de su hermana. ¿Y qué abuela, cuál fue? Yo sé que abuela perdió el olfato o no podía, cuando ella comía. Ella tenía pulmonía y cogió resfriado sobre eso. Mi mamá estaba, por la obra de Dios, mi mamá llegó a la edad que ella, porque en ese tiempo había un doctor llamado Mocho Seve. Y el que caía en la mano de Mocho Seve, después de Dios, Mocho Seve te ponía en pie. Mocho Seve, yo no te he escuchado. Sí, y porque él ese era el mejor doctor. Después de Mocho Seve, de ahí que Coplín vino siendo buen doctor de Samaná. Después de Mocho Seve, en Samaná nada más hubo 2 doctores de cabecera, Mocho Seve y Coplín. Después de eso no han visto más doctores en Samaná para
para bregar con la gente de enfermedad. En ese tiempo ya tú sabes, la gente todo de reumatismo y la medicina porque la medicina que le dan a la gente ahora lo inyectan y siguen, pero anteriormente cuando te ponían una penicilina y te inyectaba y te daban esa medicina, a los 2 o 3 días tú estabas caminando, pero ahora tú vas al médico y te dan medicina y tú sigues igual. Y cuando mi mamá se sanó, se alivió y se mudó, se fue para el campo, para los algarrobos. Ella llegó y vino y me dijo, "Hi, my child. Yeah, you ain't got no mother. Yeah, your mother can't do nothing. The doctor tell me I can't be in the country. I can't walk. So, yeah, this thing has got dark with me." Yo le dije, "Mamá, ¿y usted le dijo eso a mi papá?" Dice ella, "¿De qué me vale decirle? Porque él no tiene con qué para sacarme de aquí arriba." Y yo le dije a ella, "Despreocúpete, con la ayuda de Dios, tú vas a salir de aquí arriba." Ok, tenemos que traducir lo que usted dijo porque quizá hay gente que no la va a entender. Entonces, ¿cómo fue cuando ella llega a los algarrobos? Le dice usted, mijo, lo siento mucho, ya tu mamá ya no tiene fuerza más para atrás. En pocas palabras, la enfermedad la dejó mal. Sí, la dejó que ella no tenía fuerza casi mente, no podía ya caminar y el doctor le dijo a ella, si tú quieres durar un tiempecito más, tú no puedes vivir en el campo. Tú hay que mirar a ver donde tú puedes estar más cerca en el pueblo para cuando tú te enfermes, que puedan correr a un doctor contigo, pero si tú estás viviendo en el campo, tú vuelves a enfermarte igual como tú estabas y posiblemente tú no lo vas a poder hacer. Usted ya estaba viviendo en los algarrobos. Sí, yo estaba viviendo en los algarrobos. Entonces, cuando usted vivía en el río San Juan, donde usted vivía en el río San Juan, ¿de quién era esa propiedad ahí? Ese terreno era, mi abuela le dio a mi mamá ese pedazo de terreno. Okay. Y ella lo vendió. Y se fueron para los algarrobos. Se fueron para los algarrobos. ¿Y por qué para los algarrobos? ¿Qué había en los algarrobos ustedes fueron? ¿Alguien le dio tierra? Mi abuelo le dio a mi mamá que vinieran para allá. Él le iba a dar un cuadro de terreno. Le dijeron que eran 100 tareas de tierra, pero no son 100 tareas de tierra. Nada más tiene 65 tareas porque yo fui ahora, después de la muerte de mi mamá, yo fui y lo medí y nada más tiene 65 tareas. Ok, entonces usted de Río San Juan se van a los algarrobos. Sí. Ahora de los algarrobos el doctor le dice, tú tienes que salir del campo. Sí. Tienes que irte para el pueblo. Sí. ¿Cómo ustedes llegan al pueblo? ¿Con qué dinero? ¿Abuelo contribuyó con algo de dinero para comprar algo para el pueblo? Cuando le dieron a mi mamá eso y ella habló y me dijo, pero los 2 maranos que yo me quedé con ellos, Okay. Esos 2 maranos ya estaban lo vendí por 45 pesos. De esos 45 pesos yo cogí 5 pesos. Pero antes de vender los 2 maranos, llegó mi papá allá y él le dijo a mi mamá, están vendiendo un solar ahí en el pueblo. Pero ahí le dice a mi mamá que están vendiendo el solar. Él no está listo, ni ella está listo para comprar el solar. Y cuando vinieron del solar, ahí llegó un comprador de puerco que él se llamaba Danielito Metivier. Y le vendieron los 2 puercos a Danielito por 45 pesos. Y yo le dije a ellos, deme 5 pesos y cojan los 40 pesos y abónalo sobre el solar. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costó el solar? El solar costó 250 pesos. O sea, mucho dinero. En ese tiempo. Y oye, yo aboné los 2 puercos sobre el solar sin saber dónde se iba a conseguir. Pero yo siempre tenía mi dinerito por ahí guardado. Su clavito. ¿A dónde te lo guardaba? ¿Abajo de la cama, en una latica, en un soberano? Cuando yo comencé a guardarlo en alcancía, el piso era alto. Yo me iba de barriga abajo del piso
y lo metía atrás de una viga, atrás de un estante, un cruzante de eso, y lo ponía que nadie lo podía ver ahí adentro. Y cada vez que yo lo rompía tenía 2 pesos y tenía 3 pesos que yo podía comprar un puerquito. Y ya yo había comprado un puerquito por ahí, yo lo di a la media cuidado. Cuando vinieron me lo trajeron. A la media es cuando usted se le da a una gente a cuidar y es como quien dice mitad y mitad. Sí, ajá. Y cuando me dijeron del puerco, me dicen, ya el puerco vale 20 pesos. Yo cogí los 20 pesos, los 20 pesos. Yo cogí los 20 pesos y rompí una alcancía y compré un becerro. Y el becerro costó 22 pesos. Entonces, yo di los 20 pesos para arriba del becerro y yo estaba haciendo un carbón y vendiendo carbón, ajunté y acababa de pagar los 2 pesos. Cuando ese becerro subió, yo de un poco tiempo, yo lo vendí, compré una novilla y compré otro becerro. Y en eso el tiempo va, esa novilla yo se lo compré a la hermana de mi papá. Y cuando llegaron la otra vez que le pidieron a mi mamá y ellos por dinero. Para el solar. Para el solar. Mi mamá se había ido para la capital a trabajar para acabar de pagar el solar. Y vinieron, la gente se fueron, cogieron esos 40 pesos, se fueron para la Romana. Y dijeron, bueno, cuando nosotros vayan a juntándolo, porque ni un solar ni nada casi se podía vender en ese tiempo. Cuando tú hallabas una gente para comprarte un solar de 250 pesos, era una dicha. Y como aparecieron esos 40 pesos, esa gente no dejaron esos 40 pesos irse. Y se fueron. Y yo compré esa novilla, pero estaba alta y estaba flaca. Y yo la compré y había mucha comida, poco tiempo. Era una novillota ya. Cuando mi papá viene y me dice a mí. Novilla una becerra. Sí, una becerra. Una vaca. Ya cuando crece. Cuando crece. Una vaca cuando ya crece, que está como adulta. adulta. Okay. Entonces mi papá me dice, bueno, la señora vino y está buscando dinero. Entonces yo le dije a él, bueno, coja la novilla y véndalo y dale a ella el dinero. Vendió la novilla por 65 pesos y se la abonó y agarran eso y se fueron otra vez. Y en eso, mi mamá se fue para la capital. Pero dime tú, en ese tiempo, cuando tú trabajabas, en el mes que te pagaban 10 pesos, ¿cuándo iban a acabar? Y yo le dije a mi papá, bueno, yo di los 40 pesos primero arriba del solar. Estoy dando la novilla. Que eran 65. 65 pesos sobre el solar. Así miren a ver cómo ustedes van a acabar de pagar el solar, porque yo no me puedo quedar sin un animal para cargar los víveres y yo seguí vendiendo mi carboncito. Y ellos terminaron de pagar el solar. Bueno, en lo que están pagando el solar, el güey que me quedó, con ese güey, la gente que aceraban en los campos a traer madera de noche, para traer madera para la gente fabricar. Yo en la noche, cuando salía de la escuela, yo me metía todo en esos campos arrastrando madera para el pueblo. Edad, ¿cuántos años usted tenía ya en ese tiempo? Ya en ese tiempo ya yo tenía como de 16 a 17 años. Oiga, pero usted estaba metido en esos campos esa edad sí. Y yo salía porque no se podía llevar la madera de día. Para entrar en el pueblo con madera, tú tenías que entrar ya de noche de las 10 para adelante. Y yo entraba en el pueblo a las 10 de la noche. Metí esa madera hasta allá atrás en el play. Y ese güey. Eso era ilegal, por ejemplo, así en la noche. Era ilegal, porque no se podía estar cortando los árboles. Okay. No, y no se podía cerrar y cosas así. Y yo traía esa madera a las 10 de la noche. Yo llegaba. Bajaba el camino, bajaba por el tanque
y por ahí mismo donde está la casa de mi mamá, todo eso era un toronal, monte y cosas por ahí. Yo amarraba el buey ahí, yo iba y dejaba a la gente saber que yo venía con la madera y todo. Y a veces uno tenía que cargar la madera y cargarlo en el hombro y llevarla a la casa donde lo iban a comprar. Y cuando yo venía de terminar de hacer todo eso, ya eran las 11 de la noche. Con 16 años. Eran las 11 de la noche. Los niños de ustedes no se pueden estar quejando diciendo que yo digo que están pasando trabajo. Y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, entonces a bañarme y a buscar algo para comer, para levantarme a las 4 de la mañana. Que yo tenía que levantarme para ir. Ya las vacas no estaban en Río San Juan, más las vacas estaban en los Algarrobos, donde un hermano y mi mamá. Y yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, tener siempre esos hachos ahí de yaguacil, de coco, para prender esos hachos. Yo siempre tenía abajo el piso lleno de yaguacil ahí y prendía. Y cuando yo llegaba... Permiso, el yaguacil era como una parte que echa el coco. Sí, ajá. Que usted tenía como mucho La fuego. baqueta de las flores del coco. Ok, entonces con eso lo prendían y eso era para iluminar como una lámpara, una linterna. Sí, con Sí. eso que yo iba para el campo y cuando yo venía llegando donde estaba la vaca, ya estaba amaneciendo. A veces yo tenía que llegar y esperar que amaneciera para yo poder ordeñar la vaca. So, usted se iba entonces temprano en la... A las 4 de la mañana era como casi como una hora de camino. Y una pregunta, ¿durante ese tiempo no le daba miedo a esa edad entre esos montes? De miedo, yo nunca he sabido lo que se llama miedo. Yo nunca he sabido lo que se llama miedo. Yo andaba más de noche que de día. Ahí era que te hacías un chelito. Entonces, yo en la noche, porque en ese tiempo había muchos zánganos, esa gente que se volvían en diablo y demonio y todas esas cosas así. Y ellos me pasaban a la vera y yo seguía mi camino. ¿Ustedes nunca esa gente lo llegaron a asustar a usted entre esos montes? Nunca. Ellos, si yo iba y a veces venía ese perro grande, un perro del tamaño de un caballo y me pasaba a la vera y yo seguía mi camino. Y yo seguía mi camino ahí y yo llegaba y a veces yo iba caminando y yo vi a esa persona que venía caminando atrás de mí, que venía caminando, si yo iba por un lado y los montes ahí, yo tuve a esa persona caminando en los montes, iba caminando. Ellos trataban de asustarlo a usted. Tratando de asustarme, pero no sé, Dios me cuidó hasta esta fecha. ¿Usted sabía quién era más o menos? No, yo nunca sabía quién era, Venía del pueblo en la noche de llevar carbón y cosas así, y venía de cuando tú pasabas del tanque para arriba, donde había una mate javí, del lado arriba del tanque había una mate javillo grande, un cacahualito ahí. De ahí, todo el que pasaba ahí, a veces eran los gritos que se oían. Nosotros cada vez que pasamos por ahí, siempre como que se veía como tenebroso, esa parte como y misteriosa. Una noche yo venía subiendo ahí, yo fui a llevarle un carbón a Tommy y a Fede. Y subí por ahí por el tanque para ir para los Algarrobos para que me salga más corto. No, cuando eso yo salí yo iba para los Jíbaros para buscar víveres. Tenía que ir el sábado a buscar los víveres. Entonces, no había dinero ni había nada en la casa. Entonces yo fui esa tarde a llevar carbón. El carbón allá de Tom y ellos. Para dormir en Río San Juan donde mi abuela. Entonces para ir para los Jíbaros a buscar los víveres. Porque si yo había ido por la mañana de madrugada, el trajín era demasiado. Pues fui esa noche, me llevé el carbón y de ahí iba a dormir de mi abuela. Y cuando yo llego por ahí por el tanque, cuando digo que yo cruce la mate Javillo, yo oigo esa cosa que viene caminando entre ese cacahual ahí. Y Ariel me hace una pregunta de eso de esas brujas que saltan y que vuelan, porque ellos ven eso en películas, pero ellos piensan que eso es mentira. No, eso no es mentira, no. Cuando yo venía subiendo,
esa cosa de zángano y bruja, eso era normal.